Quiero agradecer, antes de dar paso al último ponente y luego Robert, quiero agradecer a los patrocinadores, auspiciantes de este evento. Eagle Aureum, que está por aquí, acá al costado, es el símbolo del águila. Inverprivan, que ya se ha presentado. Online Mentor Academy, One Sotheby's y Fuxion. Y para poder, este último patrocinador, la empresa Fuxion, déjenme contarles que en el año 2010, estando junto con Fernando González y con Robert Kiyosaki en Lima, tuve la oportunidad de coincidir con la persona que les voy a presentar en este momento, ¿sí? Su nombre es Álvaro Zúñiga y él es el presidente de una compañía que nació, y ya lo va a contar él, muy chiquita y que fue creciendo a pasos agigantados, y mucho de su crecimiento tiene que ver lo que él aprendió con Robert Kiyosaki. Por favor, un fuerte aplauso para Álvaro Zúñiga. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y muy entusiasta porque hace 7 años yo estuve también sentado, así como ustedes, escuchando a Robert Kiyosaki. Y créanme que ocurrió algo espectacular. A ver, yo había leído sus libros. ¿Quiénes han leído los libros de Robert? ¿Quién no ha leído sus libros? Bueno, acá hay una persona. Fuerte aplauso para ese señor que ahora va a empezar a leer aquella educación espectacular que literalmente puede cambiar tu perspectiva. Déjenme comentarles, yo soy Álvaro Zúñiga Benavides, soy emprendedor desde muy joven, desde que tengo 19 años. Y yo, en mi proceso de emprendimiento, había creado una operación que aún no estaba teniendo el resultado que yo había diseñado, que había esperado. Estaba facturando alrededor de 1 millón de euros por año y costaba alrededor de 2 millones de euros por año. Bueno, eso ocurre en los emprendimientos, si es que es el primer año. Lo complicado es cuando después del primer año viene un segundo, tercero, cuarto y quinto y estás casi en la misma situación. Yo ya tenía claro que tenía que hacer ciertos cambios, y cuando estuve presente en una circunstancia que la tomé como una gran oportunidad, pude bajar cierta información, hacerla mía y disparar el negocio a exceder los más o menos en euros alrededor de 128, 130 millones de euros por año. Bueno, esto ocurre cuando haces de la educación, de la información, la haces tuya. Entonces déjame rápidamente comentarte qué es lo que pasó, porque eso es exactamente lo que puede ocurrir contigo si así tú lo decides. Entonces, por favor, si me ayudan con la presentación. Ahí vamos. 3 elementos rápidamente, porque luego viene Robert, que voy a compartir contigo. Lo primero es educación, lo segundo es influencia y lo tercero es resultados. Es decir, finalmente bajar la educación, hacer uso del poder de la influencia para tener resultados en tu vida. ¿Hace sentido que si aplicamos esos 3 elementos te crean un resultado distinto? ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto que sí. Y ahora déjame que te cuente al respecto de educación. Todos aquí hemos sido programados, todos aquí tenemos un conjunto de creencias e ideas respecto al mundo. Y el gran tema es que a ti te va en el mundo en perfecta armonía con ese conjunto de ideas, juicios y creencias que tienes respecto a quién, respecto a ti mismo. Y muchas de estas ideas se forman en tu infancia. En mi caso, tengo un par de padres espectaculares. Vengo de una familia absolutamente normal, una familia totalmente tradicional, cuyos padres me decían, mira hijo, yo lo que quiero es que te vaya muy bien en la vida y quiero que, para que así sea, seas el mejor alumno y te saques las mejores notas posibles. ¿Les suena familiar? ¿Alguna vez han escuchado esta historia? Bueno, yo la escuché tanto, que todos mis hermanos se la creyeron totalmente. Soy el menor de mis hermanos, somos 4 hermanos, soy el último, y todos mis hermanos se creyeron a tal punto que, efectivamente, estos eran los mejores
alumnos de sus grados. De hecho, el que me sigue no solamente fue el mejor alumno en todo el colegio, se sacaba las mejores notas, no solamente en los cursos que diríamos eran desafiantes, sino también se sacaba en música, en cívica, en deporte, en todo tenía las mejores notas. El muy pesado, digo pesado porque me da un pésimo ejemplo para mí, no solamente fue sin ningún examen en la universidad, sino acabó luego en London Business School totalmente gratis, luego hizo su maestría en negocios, su doctorado, su qué sé yo, y bueno, y siguió esa carrera corporativa que mi padre le decía. En el caso de él tuvo, diríamos, mucha suerte porque luego acabó como presidente de un banco. Peor todavía, porque me dio un pésimo ejemplo, porque yo era un mal alumno. Yo sí odiaba el colegio hasta que algo pasó. Y lo que pasó es que yo soy un niño muy curioso, o era un niño muy curioso, mejor dicho, y hacía burrada y media, entre otras, ver si es que sabía bien esa agua con la cual mi madre fregaba los pisos. Y un buen día, cuando tenía 10 años, muy curioso, había visto que si mezclaba ciertos elementos que estaban en mi juego de química de niño, azufre y potasio, y otro que estaba, con lo cual se hacen las barbacoas, que es el carbón, si lo mezclaba en ciertas proporciones, hacía pólvora. Y así, a los 10 años, yo hacía pólvora. Y bueno, con eso me divertía. Yo vengo de una ciudad que está a 1000 kilómetros de Lima, donde hay un volcán, y donde todo el rato yo recreaba la erupción que había pasado hace 500 años con esa pólvora. Todo bien hasta ahí, hasta que sucedió algo que cambió todo. Lo que sucedió que una chispita, donde estaba agarrando yo ese mortero donde había molido la pólvora, cayó y explotó ese mortero y me quemó totalmente la cara. Siempre digo que en los momentos incómodos salen las mejores posibilidades. Estuve con quemadura de tercer grado, totalmente desfigurado, totalmente complicado, no pude ir al colegio por mucho tiempo. Y diríamos, si bien cuando era niño estaba contento porque no iba al colegio por lo menos, lo que cambió, y eso sí lo cambió todo, es que tuve acceso a una educación distinta. Hoy ustedes van a tener acceso a información que no es la información típica que uno recibe en los medios tradicionales de educación. Y esa educación distinta fue un tutor que de manera muy intuitiva pudo ver que yo era una persona absolutamente curiosa y que lo último que tenía que hacer conmigo era que aprenda a memorizarme las fórmulas y los modelos típicos de la educación tradicional. Me desafiaba. Él me desafiaba mi curiosidad, al punto que lo que me hacía era nunca aprenderme la fórmula, sino descubrir las fórmulas que podían resolver esos problemas. Y eso me fascinó. Y cuando regresé 9 meses después al colegio, sí ocurrió algo interesante, que efectivamente, apasionado por esa nueva forma de entender la educación y esa nueva forma de ver el mundo, cuando me planteaban un problema para que luego memorice una fórmula, yo antes que presente la fórmula ya se me estaba ocurriendo la solución y le estaba dando. Y eso generó muchas sorpresas a los profesores y me ponía 20, o sea, la nota más alta, aún sin haber dado el examen. Y eso fue muy simpático porque terminé siendo el mejor y de lejos en todo ciencia en la secundaria. Además, la parte simpática, que no solamente empecé a entender una forma distinta, y eso tú como emprendedor lo tienes que tener claro, que empecé a disfrutar de tener resultados. Cuando alguien tiene resultados en la vida, se genera un montón de neuropéptidos, se genera un conjunto de neurotransmisores que te dejan endorfina, serotonina, y que te dan un sentimiento de bienestar y que literalmente uno se puede volver adicto a tener resultados positivos una y otra vez. Por eso digo que esa situación me cambió todo. Primero, la forma cómo me relaciono con los hechos para buscar una distinta mirada, una distinta forma, y por otro lado, tener la satisfacción de tener resultados que sumen no solamente a tu vida, sino a la vida de muchos otros. Y así fue, y así fue. Y te dije que habían 3 elementos que te voy a compartir. Lo primero es educación, y lo que te comparto es que la educación no convencional, hay alternativas
que tú tienes que analizar. Hoy vas a recibir educación no convencional, que la puedes hacer tuya para modificar totalmente los resultados en tu vida. Lo segundo es la influencia. Influencia que tú aceptas de terceros, influencia que tú liberas desde adentro de ti, influencia que te dan ciertos hechos que para bien o para mal marcan tu vida. Otra vez, quien influyó en mí de manera muy poderosa fue mi padre. ¿Alguien ha leído Padre Pobre, Padre Rico? Mi padre era un empleado. Mi padre, si bien era el gerente general de una organización muy grande en mi país, era un empleado. Y me decía, hijo, yo te voy a poner en la mejor universidad para que tú no solamente busques un trabajo, sino entregues posibilidades, entregues trabajo a muchísimas personas. Y yo estudiaba efectivamente en una universidad para ser ingeniero industrial, ¿para ser qué? ¿Empleado o empresario? Empleado. Porque mi padre me decía eso con las palabras y tú sabes perfectamente que si bien las palabras crean un elemento poderoso para influir, lo que realmente influye es el ejemplo. Mi padre, después de cierto tiempo y después de ciertas circunstancias en mi país, fue despedido porque simplemente cambiaron el negocio en el cual un grupo industrial estaba involucrado. Y a los 65 años volverse a emplear, pues es algo definitivamente retante. Y peor aún, si te encuentras en un país en hiperinflación donde los precios literalmente cambian todos los días. Y desde ese cambio, literalmente todos los días, una pensión de jubilación, pues evidentemente no alcanza para cubrir el estilo de vida de una familia muy acomodada. Mi padre es el prototipo del padre pobre que me enseñó, me llevaba la educación tradicional y me enseñaba con su ejemplo un modelo que yo quise seguir. Sin embargo, mi padre también es mi padre rico, porque no solamente con las palabras y con su visión me trasladaba un conjunto de otras cosas, sino que además mi padre tan coherente y tan claro que no podía quedarse donde se quedaba, que mucho después que yo empezara a emprender, porque empecé a emprender por necesidad, después de 15 años mi padre gozó de absoluta libertad financiera, casi prácticamente a los 80 años, realizando negocios e inversiones inmobiliarias. Entonces, si les hace sentido esto, porque ahora van a escuchar mucho al respecto, mi padre sí no había leído a Robert, ni mucho menos, pero guiado por la intuición y por el impulso también de mi madre, mi padre es en sí mismo mi padre pobre y mi padre rico. Sin embargo, fue mi padre pobre el que me puso en una condición de que si quería seguir teniendo el estilo de vida cuando tenía 18 años que estaba acostumbrado a tener, tenía que emprender. Porque de hecho ni siquiera podía acabar la universidad más cara del Perú, donde yo estaba involucrado. Y bueno, empecé emprendiendo, empecé vendiendo cosas. ¿Cómo empieza un emprendedor? Vendiendo cosas, ¿cierto? Muchas veces... ¿Cuántos de acá ya son empresarios actualmente? ¿Cuántos son emprendedores? ¿Cuántos no son ni empresarios ni inversores? Bueno, parece que uno, pero estoy seguro que muchísimos más que han dicho, mejor todavía no levanto la mano. Y el hecho es de que lo que tienes que entender, si aún no eres emprendedor, es que te tienes que vincular con las ventas. Mi padre trabajaba como gerente general de una empresa automotriz y director de muchas otras que están vinculadas a este ramo, y veía a los vendedores de carro, y lo último que yo me imaginaba en algún momento de mi vida es ser vendedor. Yo estudié ingeniería industrial porque me apasiona vincularme con la creatividad de crear cosas distintas. Y ser vendedor era para mí algo absolutamente alejado de mí. Pero bien, empecé vendiendo, y cuando hay ganas, cuando hay pasión, cuando hay necesidad, empiezan a haber resultados. Y de hecho me convertí en el mejor. Y ahí las circunstancias siempre te pueden jugar a tu favor o en contra tuya, y hay que buscar que jueguen a tu favor. En aquel entonces eran circunstancias complicadas, y vincularme con productos de alto consumo me fue muy bien. Empecé vendiendo leche en polvo. Me fue tan bien, y al ser el mejor vendedor de una empresa que importaba, unos amigos me buscaron y me dijeron, a ver, ¿por qué no importamos juntos? Y así empecé importando leche en polvo. Pero importar, diríamos, está muy bien,
pero siempre yo había tenido la idea de crear valor a través de la transformación y crear algo distinto. Muy, muy joven, aún estudiando en la universidad, monté una pequeña operación de derivados lácteos que terminó siendo de las primeras en el sur de mi país de tener leche de larga vida y esos yogures con alta concentración de cultivos probióticos que ayudan a repoblar la flora intestinal. Así, a los 23 años, esta operación llegó a facturar $30 millones, alrededor de 28 millones de euros por año. Y con 23 años y con ese nivel de facturación, ciertamente a veces te puedes confundir un poquito. No fui la excepción. Y mientras estaba estudiando y a la mitad de los estudios, bueno, definitivamente ir a escuchar el curso de finanzas o el curso de operaciones unitarias, cuando te crees el gran empresario de casi 30 millones de euros, no es muy fácil. Acabé siendo otra vez de ser un muy buen estudiante universitario, de ser uno de los de que ahí nomás, que con las justas podía el examen final, muchas veces no podía el examen final por límite de faltas. Pero bueno, por lo menos lo que sí cada vez que uno empieza, debe avanzar y avanzar hasta el final. El hecho es que te conté de que algo no tan positivo pasó en mi vida, que era esta quemadura, que ya ven cómo quedó la cara, fatal. No me quedó mucho, felizmente, cosas raras. Los médicos dicen que es un milagro, otros dicen que porque consumía ciertos productos, albúminas y otras cosas. Y el hecho es que, ciertos nutracéuticos, y el hecho es que estos momentos incómodos son los momentos maravillosos, los grandes regalos que te da la vida, que te lo pone delante tuyo para que tomes decisiones. O te conectas con tu poder o te quedas ahí detenido en el dolor. Y así fue que mis socios quebraron. Ya te dije que yo empecé a emprender cuando mi papá se quedó sin trabajo y luego mis socios quebraron. Tremendo regalo, porque aprendí en este proceso en el cual aquello que yo había empezado y esta pequeña financiera que estaba colaborando en una empresa que estaba yendo muy bien, pasó rápidamente a manos de un tercero y bueno, hoy día esta marca que ven acá es una de las marcas más importantes de mi país. Y bueno, con 23 años era muy fácil volver a emprender. Sí entendí desde ahí, porque mis socios nunca volvieron a emprender, estos socios que tenían en la pequeña financiera, el poder de canalizar y manejar tus emociones. Eso fue lo que yo aprendí. Ahí así volví a empezar, creé un producto que reemplazaba la leche. Ese producto que reemplazaba la leche fue caracterizado como alto valor nutritivo, bajo costo por la FAO. Y así le empecé a entregar a Naciones Unidas este alimento. Hasta que Naciones Unidas le entrega a una entidad estatal el programa y otra vez tenía que volver a empezar. Como ven, hay un patrón que tú tienes que entender como empresario, que vas a tener circunstancias y que las circunstancias nunca te definen. Te hablé de educación como un elemento clave, te hablé de influencia. Y luego acá lo que sí te puedo decir es que independientemente de las circunstancias, si tú sabes canalizar tu energía, lo único que vas a tener es cada vez más sabiduría, más aprendizaje, más experiencia. Y así volví a emprender. Hoy día tengo una empresa que realiza de residuos industriales, de ácidos grasos que no sirven para absolutamente nada más que contaminar el planeta. Hago petróleo, hago biodiesel, muevo maquinarias, muevo coches y hoy día, bueno, Repsol, Petróleos de Perú y próximamente van a empezar a comprar Suiza este biodiesel. Luego estoy también metido en un negocio de una actividad, de una destilación muy especial, muy específica, una destilación molecular de ciertos aceites para sacar ácidos de cadena corta, que son ácidos omega 3, omega 6, ácidos grasos poliinsaturados. Ahora bien, ¿qué hay en común en todos estos emprendimientos? Desde el inicio hasta el final, es buscar una forma diferente, pensar una perspectiva, una aproximación diferente, ya sea
en aquello que se entrega al mercado o ya sea en la forma como es que uno obtiene. En los dos últimos emprendimientos, que son los emprendimientos que estoy hoy día involucrados, está la biotecnología inmersa. Yo no soy científico, soy emprendedor, donde si bien entiendo cada una de estos diríamos, procesos y estos elementos que están involucrados, lo que tengo con más, diríamos, capacidad, más poder que el propio conocimiento específico, es ganas de que esa idea, ese sueño, se transforme en realidad. Y así, el 2006, empecé a emprender este negocio donde me vinculo con Robert. El 2006 empecé a crear una empresa que investiga, produce y distribuye alimentos nutracéuticos. Esos mismos alimentos que me ayudaron a regenerar la cara cuando me quemé, son alimentos naturales, pero que te permiten estar siempre al tope de tu potencial. Productos y elementos que siempre utilicé yo mientras era emprendedor antes de este proceso industrial. Porque lo que sí tengo claro como emprendedor, que lo que tú tienes que canalizar es tu propia energía, partiendo de lo físico, pasando por lo emocional, hasta ir avanzando a obtener resultados. Y así empecé. Y dije, vamos a crear una forma de distribución no convencional. No tenía idea de lo que eran redes de mercadeo, no tenía idea, pero creía yo que la mejor manera de distribuir esos alimentos, que creara una respuesta muy clarita en el consumo, era que alguien los consuma y que en ese consumo pueda compartir los beneficios. Y al compartir los beneficios hay una transacción de una manera natural a través de la recomendación de lo que realmente pasó en ti. Ya sea porque bajaste de peso, ya sea porque subiste la inmunidad, ya sea porque, no te voy a decir porque te creció el pelo cuando eras calvo, no, pero sí te voy a decir que por lo menos recuperar la capacidad genética que tú tienes, por ejemplo, en el caso específico del pelo. Y así empecé. Y así empezamos. Con mucho de ciencia. Recuerden que soy un apasionado investigador del último por qué. Con muchas patentes. Una patente es que cuando tu innovación, tu invento, las oficinas de propiedad intelectual te la dicen, primero es única en el mundo. Segundo, tiene un beneficio demostrado. Y tercero, y en concurrencia, el estado de tecnología actual, el estado de arte y tecnología del mundo, cambia con tu invención. Desde ahí no es muy fácil tener patentes en alimentos, quizás sí en fármacos. Porque, a ver, si hay una gran transformación de un alimento, podría perder la característica del alimento. En mi caso, hacemos transformaciones físicas, nunca químicas. Y lo que hacemos es, a través del proceso, extraer ciertos principios activos que creen respuestas funcionales con productos naturales. Listo. Mucho de ciencia, cero de conocimiento, pero como yo digo, nosotros tomamos decisiones desde la razón, pero realmente lo que nos mueve son tus emociones, tu intuición. Y así me pareció un mecanismo espectacular el poder compartir con otros emprendedores, con otros dueños de negocios, ahora ya lo van a ver con los 4 cuadrantes, esta oportunidad. Listo. Empezamos el 2006, tenía como punto de equilibrio alrededor de 2 millones de euros. Ahí estoy como, no sé, 500.000. Y así pasaron los años donde no avanzaba la operación y seguía estancada en 1 millón de euros. Y si sacan su cálculo, vayan viendo cuánto dinero se fue yendo a mi proceso de aprendizaje. A veces hay maestrías carísimas que te cuestan millones de euros, pero bueno, si tiene clara la visión, todo es posible siempre y cuando haya la estrategia correcta. A veces no te va bien o no te va como esperabas, no porque no tenga la estrategia correcta, sino porque aún estás en el proceso de afinar todo tu aparato para que tengas resultados. Y son pequeñas, escúchame bien, porque hoy día vas a recibir información, pequeñas diferencias,
pequeños ajustes que hacen la gran diferencia. Yo había leído a Robert y estaba claro que lo que ocurría era que la red que estaba consumiendo los productos y estaba recomendando los productos aún no había despertado en la parte empresarial. Aún no habían despertado en la posibilidad de crear un residual, una renta pasiva. Y me enteré que Robert venía al Perú. Y el emprendedor, empresario, no puede dejar de pasar cualquier oportunidad. Como me enteré que Robert venía al Perú, dije, listo, voy a entrar a un proceso de hacer de ajustes en el plan de compensación para que de manera más clara los dirija hacia la creación de un residual. Cuando así ocurrió, pues vino Robert, y con esa claridad de siempre más resultados y ganar, dije, bien, es el momento. Es el momento, o sea, el cambio al evento, un evento como este, como le dije, yo participé en un evento como este, fueron 40 personas. Esperaba muchísimas personas, fueron 40 personas, pero fueron a su vez como 160 o algo más de otros emprendedores, otros empresarios. Y la pequeña diferencia fue un pequeño ajuste para que de manera muy clarita los cuadrantes de ser autoempleado o vendedor de productos pudieran saltar a ser dueño de negocio. ¿Ustedes creen que no lo tenía claro? Lo tenía clarísimo, lo había leído, pero a veces falta ese empuje, ese pequeño salto. Dije, ok, lo hago después de la reunión con Robert y vean lo que pasó. Bueno, mucha gente empezó a venir, muchos resultados empezaron a darse, amigos de otras partes. Vean los resultados de 1 millón de euros, vean qué pasaba en el 2012, acercándonos a los 10 millones, más resultados, acercándonos a los 30 millones, acercándonos y pasando los 80 millones en el 2014, llegando a los 115 el 2015 y recientemente hemos cerrado en 140 millones. Hoy día, gracias. Hoy día nuestra empresa es una de las top 100 más grandes de nuestra industria de venta directa. Está de hecho en el puesto 90. Y lo que hemos tomado como determinación es que vamos a ser una de las top 10 del mundo entero. Conclusión, pequeña información que tú la tienes clara, que vienen desde la educación, que vienen desde tu propia influencia, pueden ser por actos, hechos o personas, que puede ser la influencia que puedas recibir hoy día, hacen el gran cambio. Estamos en 16 países, estamos iniciando operaciones en otros países y te quiero comentar una sincronía increíble, una casualidad espectacular. Robert me invita a hablar de esta historia de crecimiento y coincidentemente el lunes empezamos aquí en España. Y empezamos aquí en España como punto de cambio, como punto de partida a todo el continente, así como hoy día estamos desde Norteamérica hasta muy pronto Argentina, porque Argentina y Brasil se están abriendo también en estos días. Conclusión, lo que sí te quiero comentar es que todo cambia cuando buscas consciente y selectivamente la educación, la influencia y te casas para bajarlas y trasladarlas en resultados. Y desde ahí crear un círculo virtuoso donde tu crecimiento pueda contribuir al crecimiento de muchísimas personas. Porque cuando eso ocurre, ya no solamente se trata de ti y lo que puedas acumular como resultados, sino se trata de algo tan poderoso que es la felicidad de muchísimas personas y desde ahí, evidentemente, tu propia felicidad. Hoy estás a punto de escuchar esta información que puede hacer exactamente lo mismo en tu negocio. Hoy estás a punto de iniciar este gran despegue si tomas la decisión de bajar cada cosa que te haga sentido y llevarla a la práctica. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
Fuerte aplauso para Álvaro Zúñiga.